A continuación, respuestas a tus preguntas bíblicas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Exclusivo en Radiomanía. Respuestas a tus preguntas bíblicas. ¿Cómo estás? Bienvenido a Respuestas a tus preguntas bíblicas. Hoy vamos a hablar, ¿es pecado no leer la Biblia? Hay una definición que nos describe que pecado es cualquier palabra, pensamiento, motivación o acción que esté alejado de Dios. También otra definición dice que pecado es la violación de la ley de Dios y la rebelión contra su naturaleza y sus decretos. Si Dios quiere que leamos su palabra, entonces es un pecado no leerla. Hoy vamos a hablar acerca de esto. El hecho mismo de que Dios haya inspirado su palabra y la haya preservado a través de los siglos, esto implica que Él desea que nosotros leamos su escritura. ¿Por qué Dios iba a escribir un libro si no le importara que la gente lo lea o no? ¿No te parece? Comenzamos. Respuestas a tus preguntas bíblicas. Entendamos lo siguiente: si no leemos la Biblia porque no nos interesa lo que Dios ha dicho, somos culpables de apatía espiritual. Si no estamos leyendo la Biblia porque creemos que no es necesario, somos culpables de orgullo. Si no estamos leyendo la Biblia porque no tenemos tiempo o no lo consideramos importante, somos culpables de tener prioridades equivocadas. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios espera que invirtamos nuestro tiempo, recursos, pasiones y servicio en lo que tiene valor eterno. Vamos a nuestra primer respuesta bíblica. Respuesta bíblica. Respuesta bíblica. Respuesta bíblica. ¿Es pecado no leer la Biblia? En el Salmo 119, que trata de la palabra de Dios, todo ese capítulo, el salmista dice: aprende. Otra palabra resaltada, considera. La siguiente palabra resaltada, guarda, proclama y medita en la palabra de Dios. Salmo 119, versículos 6 al 8, también el versículo 13 y el 15. Todas estas acciones suponen una lectura de la palabra de Dios, pero no solamente una lectura, sino un profundo deseo de conocer la palabra de Dios, aplicarla a la vida y compartirla con los demás. Vamos a nuestra segunda respuesta bíblica. Respuesta bíblica. Respuesta bíblica. Respuesta bíblica. En 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí hay una orden directa de la Escritura hacia nosotros de estudiar su palabra. Pareciera que no leer la Biblia entonces sí es un pecado, porque dice: procura presentarte a Dios como un obrero capacitado, aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Y para usar bien la palabra de verdad, necesitamos conocerla profundamente, ¿no te parece? Tercer respuesta bíblica. Respuesta bíblica. Respuesta bíblica. Respuesta bíblica. Nuestra responsabilidad como cristianos es conocer la palabra de Dios para poder explicarla correctamente a todo el mundo. Imagínate que viene alguien y te pregunta algo de la Biblia, él no es cristiano, ¿y qué les vas a responder? Nosotros somos responsables de conocer la verdad de Dios en la Escritura para poder dar respuestas a un mundo que tiene miles de preguntas. Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ante todo el que te demande una razón, o sea que la fe es razonable. Nos manda a estar siempre listos y dar
una respuesta al que lo necesita. Para finalizar, a veces cuando nos preocupamos de si algo es pecado, hacemos la pregunta equivocada. Una mejor pregunta para nosotros los cristianos es esta: ¿qué quiere Jesús que haga? En la oración que se ve registrada en Juan 17:17, el Señor oró y dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que tenemos la respuesta de Dios. Él quiere que seamos santificados y solo podemos conseguirlo a través del estudio y la aplicación de la palabra de Dios. Descuidar entonces la Biblia es algo que a Él le desagrada y entonces nos hace vulnerables al engaño de nuestro enemigo Satanás. Por eso en 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo detrás de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces, Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: ¡Amén! 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 Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. El 9 de octubre, los jefes de familia de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. Mientras estudiaban la ley, descubrieron que el Señor había ordenado, por medio de Moisés, que los israelitas debían vivir en enramadas durante el festival a celebrarse durante ese mes. Esdras leyó del libro de la ley de Dios en cada uno de los 7 días del festival. Luego, al 8º día, realizaron una asamblea solemne, tal como lo exigía la ley. Gracias por escuchar Respuestas a tus preguntas bíblicas.